4 tarde. Dramático testimonio del hijo del asesinado profesor Nivaldo Villegas. Criminalistas analizan las contradicciones en las declaraciones de los dos imputados en el crimen. Alumnos de un colegio en Peñalolén frustraron robo de un automóvil en el estacionamiento del recinto. Los estudiantes incluso grabaron a los delincuentes, uno de ellos con un amplio prontuario policial. Y por octava semana van a subir los combustibles. La mayor preocupación es el aumento del precio de la parafina, la que seguiría al alza por las próximas semanas. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta mañana declaró el hijo del profesor Nivaldo Villegas en el tercer día del juicio por su brutal asesinato. Sí, el joven relató vivir con miedo y espera que la justicia no le otorgue la libertad a los imputados. También prestó testimonio el comisario de la PDI a cargo de la investigación. Tenemos más detalles con María José Quintana. María José, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, así es, tercer día ya acá en tribunales. Todavía se mantienen, por supuesto, la familia y amigos de Nivaldo Villegas a mis espaldas. Siempre atentos a lo que va ocurriendo dentro de la sala donde esta mañana se vivió uno de los momentos más tristes que hemos tenido hasta el día de hoy referente a este juicio que busca esclarecer justamente qué pasó el día 10 de agosto y cómo Nivaldo Villegas finalmente perdió la vida. Llegó hasta el estrado Alejandro, su hijo de 22 años, con quien había compartido los últimos días de su vida, y fue él quien relató cómo era justamente la relación que tenía con su padre, lo importante que era este hombre para sus 22 años de vida, la relación que tenía, por supuesto, con Joana Hernández y cómo ha ido ayudando a su hermana, una pequeña de 7 años que quedó sin su padre y sin su madre a raíz de estos hechos. Él llegó a eso de las 9 de la mañana y compareció, como les decíamos, frente a los magistrados, frente a los abogados de Joana y también de Francisco Silva, quienes les hicieron todas las consultas que esperaban pertinentes para poder esclarecer los hechos del pasado 10 de agosto. Dentro de lo que pudo relatar Alejandro, habló cuál era, por supuesto, la relación que tenía con su padre, una relación muy cercana, con quien podía conversar, pese a que estaba separado de su mamá. Ellos tenían una suerte de visitas ya concertadas, por lo tanto se veían semana a semana, al igual que con su hermana menor. Es así como relata dentro de uno de los episodios un hecho de violencia del que fue protagonista poco tiempo antes de que Nivaldo perdiera la vida, cuando se encontraba justamente en la casa del profesor y estaba Joana Hernández en su interior. Es ahí que se enfrascan en una discusión y ve como esta mujer le grita a su papá, lo trata de una manera violenta y termina lanzándole piedras. Justamente es en ese momento que llega el hijo mayor de Joana y también Francisco Silva y se la llevan. Así lo relata el día de hoy como un hecho importante y que le marcó. Además pudo contar que él ha tenido un cambio absoluto en su vida desde lo ocurrido con su padre. Debió abandonar sus estudios, renunciar a su trabajo, está pasando por una depresión, pero siempre apoyado de sus familias. También conversó con el magistrado, por supuesto, y con el Ministerio Público a medida que le iban realizando las consultas de cómo es la situación que está viviendo su hermana. Esta pequeña que hoy tiene 8 años, pero tenía 7 al momento de la muerte de Nivaldo y que ha debido cambiar absolutamente su vida, decía él. Ella fue arrebatada de su hogar, está viviendo con su tío Edson, ha dejado de ver amigos, también a familiares a raíz de lo que ocurrió. Pero afortunadamente, según señaló en el estrado, ella no se ha dado cuenta de los hechos que hay detrás de la muerte de su padre. O al menos, dice su hermano, no ha querido hacerlos una realidad y los ha ido omitiendo para poder enfrentar esta situación. Algo complejo, sobre todo para quienes son las víctimas que deja este homicidio, porque no es solo el profesor Nivaldo Villegas quien perdió la vida, sino que también afectó a todo su entorno cercano, sus hijos, sus hermanos, sus sobrinos, sus primos y amigos que día a día han llegado acá hasta el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar para ser escuchados y esperar finalmente que se haga justicia. Escuchemos las declaraciones de Alejandro Villegas que justamente dio esta mañana acá en Viña del Mar. Alejandro, Patricio. Cambian muchas cosas con la pérdida de un padre. Quedé con una hermana menor de 8 años, que Edson
ahora tiene la custodia. En verdad, es súper duro el avanzar cuando ya atrás tuyo perjudicó un montón de cosas. El ambiente laboral ya no es lo mismo, porque uno tiene esa pena o ese como estrés que le causa esto, que no me permiten hacer las cosas que yo hacía antes, ¿verdad? Tuve que renunciar por un tema de que no me estaba dando la cabeza. Mis estudios aún no los puedo retomar al 100%. El último año, en verdad, fue un cambio drástico en la relación. De hecho, desde que Joana empezó con temas de práctica y cosas así, empecé a notar cierta frialdad ya en su trato. Posterior a eso, ya después no estaban juntos, pero seguían conviviendo juntos. Mi papá vivía en el segundo piso y Joana vivía en el primero. Y ya después esto se fue degenerando, en verdad. Después ya me acuerdo una vez que presencié que no sé si Joana, pero sabía que yo estaba no sé si Joana sabía si yo estaba en la casa, pero yo estaba mirando desde el segundo piso cómo ella le gritaba a mi papá miles de improperios. Una de esas pescó una piedra, se la tira al auto mi papá pone la mano. Yo espero que el día de mañana, los días siguientes, en verdad, yo y mi hermana podamos estar tranquilos en cualquier lado, que no tengamos que estar con ese miedo de quizás de que, porque en verdad es un miedo igual el que uno genera dentro de todo. Sería súper impactante, en verdad, el verlos a ellos en la calle. Una declaración sin duda estremecedora, sobre todo porque Alejandro sigue viviendo con miedo. Así lo señaló frente a los jueces. Él y su hermana tienen temor que Joana Hernández, madre de la pequeña y con quien Alejandro había tenido una relación los últimos años por la situación que vivía con Nivaldo Villegas, hoy esté finalmente con vida y en la calle, como decía Alejandro. Si bien están en prisión preventiva desde que comenzaron estas investigaciones, ellos todavía sienten este temor. Durante los 2 días previos de este juicio pudimos ir escuchando las declaraciones de Joana Hernández, quien entregó su versión de lo ocurrido el pasado 10 de agosto, y también el día de ayer la de Francisco Silva, que distaba absolutamente de lo que habíamos visto de su pareja. Finalmente ellos echan la culpa uno a otro y el Ministerio Público ha sido enfático en señalar que el caso se fundó en base a las investigaciones y peritajes que se hicieron sin contar con las declaraciones de estas dos personas. Por eso la declaración que pasamos de inmediato a revisar del subcomisario Gabriel Alarcón es tan importante, porque él es de la Brigada de Homicidios de Viña del Mar y estuvo justamente a cargo de todas las indagaciones, peritajes e investigaciones que se hicieron en torno a lo ocurrido el pasado 10 de agosto. Él llegó al tribunal a eso de las 10 de la mañana y comenzó a realizar su declaración, donde ha ido entregando paso a paso todo lo ocurrido desde que se encontró el torso del profesor en el sector del Muelle Prat el día 15 de agosto. De ahí en adelante comenzó una investigación bastante compleja en las primeras horas, porque no se tenía la identificación de este torso, solo se sabía que era un hombre que había sufrido lesiones atribuibles a terceras personas con elementos cortantes, y es ahí que se empieza a cotejar con las presuntas desgracias que existían en esa fecha. De acuerdo a las primeras peritajes que se realizaron a este torso, se determina que la data de muerte es solo de 48 horas, por lo tanto se buscan personas que hayan desaparecido en el sector de la región de Valparaíso en particular, Villa Alemana, Quilpué, justamente en esas fechas. Es ahí que se determina investigar los casos de un joven desaparecido en Viña del Mar y también del profesor, y que se llega finalmente a poder entrevistar a familiares de Nivaldo. Lo más importante que he dicho durante esta mañana es que se confirma finalmente que la muerte del profesor fue provocada por un arma blanca. Escuchemos.
que en la acción violenta ejecutada en este torso necesariamente hay al menos 2 armas o elementos cortantes que son utilizados en forma violenta en contra de este cuerpo. Dicha profundidad de esta herida cortopunzante alcanza el nivel pulmonar, lo que genera una sección del lóbulo superior izquierdo del pulmón. Y esa herida cortopunzante presente en el tórax es ejecutada en vida. Las declaraciones de la PDI son similares a las entregadas ayer por el Servicio Médico Legal y que tienen directa relación con una de las declaraciones de los 2 imputados, en este caso Francisco Silva. Ellos, como les decíamos, han ido entregando versiones distintas en cada uno de sus testimonios. Es así como el primer día, Joana Hernández nos señalaba que había muerto el profesor Nivaldo Villegas por manos de Francisco a raíz de una herida en su cuello. Así lo relató durante ese día de juicio. Sin embargo, ayer Francisco señala que cuando él llega al domicilio, el profesor ya estaba fallecido, producto de distintas heridas que le habría provocado Joana, una de ellas justamente en el tórax, que es la que tiene directa relación con lo que señala el Servicio Médico Legal y también la Policía de Investigaciones. Dentro de todas las diferencias de relatos que han tenido, también está, por ejemplo, lo ocurrido en el cajero automático. Francisco Silva dice que a él le entregaron una chaqueta, le pasaron una tarjeta y una clave, que él no sabía a quién pertenecía este elemento y finalmente es Joana quien le obliga a sacar el dinero. Algo distinto a lo que contó Joana el primer día, donde nos decía que finalmente era Francisco el que la había obligado a buscar algún elemento para poder retirarle dinero al profesor. Siguiendo con estas diferencias, también está el tema del lamentable desmembramiento del cuerpo del profesor. De acuerdo a lo que relataba Francisco, esto se habría hecho en su mayoría el mismo día del homicidio, dentro del domicilio de Nivaldo Villegas. Según el relato de Joana, esto habría ocurrido varios días después en el sector de Laguna Verde, donde se habría tirado el cuerpo una vez que le habían dado muerte. Además está toda esta polémica, de acuerdo a lo que señaló Joana, en base a estos contratos de sumisión que habría tenido con su pareja, reiterados episodios de violencia, donde ella se veía obligada a hacer todo lo que quería Francisco Silva. Pues bien, su pareja, hasta este juicio, Francisco Silva señaló el día de ayer que eso no era cercano a la realidad, que la relación que ellos tenían era de amor, de bastante cariño, que él la apoyaba en sus crisis médicas que había tenido en el último tiempo, que no existía ningún contrato y que al contrario era Joana la que la obligaba a él a entregar distintas declaraciones sin que incluso le había pedido llorando que se declarara culpable de todos los hechos. Estas distintas versiones han sido analizadas por expertos. Justamente uno de ellos conversó esta mañana con el canal 24 Horas para que entendamos un poco mejor cómo es posible que 2 imputados entreguen verdades tan distintas a los magistrados. Escuchemos. Acá hubo la participación en la búsqueda, hubo llanto en las primeras instancias cuando desapareció Nivaldo. Ella apareció siempre acongojada, dando entrevistas, participando, enfrentando las cámaras, lo cual hacía una persona que estaba aparentemente sufriendo. Hasta que aparece parte del cuerpo de Nivaldo y ella lo reconoce y ahí se comienza a transformar la historia. En particular, ella ha demostrado mucha más frialdad, ha demostrado muchas más características vinculadas al control, al dominio de la situación, la manipulación. Ella es la que inicia el juicio, lo cual es muy poco característico en el ámbito del delito común. Y se habla en psicopatía, no podemos decir que ella es psicópata porque hay que esperar que aparezcan los informes periciales, pero se dice que el psicópata nos gana a los no psicópatas justamente porque tiene la capacidad de controlar las emociones. Y eso lo hace una extraordinaria buena actor, o buen actor en el caso del psicópata hombre. Desde esta perspectiva, ella muestra muchas más características asociadas al control, a la manipulación que él.
y él una actitud bastante más antisocial. Es decir, él cumple con aquellas situaciones que ella ha planificado o elaborado, como este proceso macabro de haber dado muerte. Comenzó a perder cosas cuando se inició el proceso de separación. Por lo tanto, ella con Francisco estaba ganando más cosas, más situaciones, más cercanía, y estaba perdiendo todo aquello que le había significado a Nivaldo. Recordemos que Nivaldo le pagó los estudios, trajo a sus otros hijos y le cuidaba a sus otros hijos, mantenía a sus otros hijos y le daba casa. Por lo tanto, el elemento aquí de pérdida, una de las características es la incapacidad de tolerancia a la frustración. O sea, son incapaces de tolerar pérdida porque ellos se creen justamente superiores, manipuladores, controladores. El nivel de egocentrismo significa entonces que todo es mío, no tengo límites, difusión de identidad. Hay ciertas luces en el testimonio que dio o la apertura que hizo el abogado defensor, dado que su estrategia no fue ir en contra de la contraparte, sino que ella fue la que asumió justamente la crítica directa en contra de quien fue su pareja hasta hace un tiempo atrás. Desde esa perspectiva, ellos están contando muchos detalles. Pensemos que Francisco ha dicho que él no sabía, él sacó dinero con la tarjeta y ahí hay un agravante. Con la tarjeta de Nivaldo. Un uso fraudulento de una tarjeta de crédito es un agravante. Es uno de los delitos que es uno de los delitos. Pero era la chaqueta de Nivaldo. Pero ahí está el elemento central. Es decir, él va a argumentar, argumentó que él no sabía que era la tarjeta de Nivaldo, lo cual es muy poco probable. Pero además a eso hay que sumarle que él usó la chaqueta y se cubrió la cara, simulando que era Nivaldo, de tal forma de que se pensara que él estaba vivo y se había ido a otra parte. Mauricio. Bien, escuchábamos ahí justamente varios episodios que se fueron presentando durante las audiencias que fue explicando el experto y que también les hemos ido contando nosotros día a día sobre estas diferencias en los relatos que presentan y lo que está haciendo justamente hoy el Ministerio Público, a diferencia de, digamos, en el día a día, es la presentación de distintos peritos, personas que han participado en esta investigación, para ir corroborando los datos certeros que nos lleven finalmente a esclarecer qué fue lo que ocurrió el pasado 10 de agosto. Dentro de lo que nos contaba el experto hay algunas características que no se pueden transmitir por televisión, pero que nosotros hemos ido viendo día a día. Por ejemplo, Joana está sentada justamente escuchando todas las declaraciones de los peritos y cuando ella se pone nerviosa comienza a hacer movimientos corporales que ya son reiterativos y que todos nos hemos podido dar cuenta dentro de la sala, a diferencia de Francisco, que tiene una actitud bastante calma, generalmente mirando hacia el piso, tiende no a levantar mucho la cabeza. Son rasgos que los muestran muy distintos enfrentando justamente este juicio, donde finalmente es la familia del profesor Nivaldo Villegas quien día a día viene y escucha relatos que sin duda les hacen vivir esta pena. Hoy tuvimos la oportunidad de ver fotografías que son bastante fuertes respecto a todos los peritajes que se le hicieron al torso. También pudimos ver hace muy pocos minutos las últimas fotografías que se le sacaron a Nivaldo, la que justamente Joana le habría enviado a Francisco a su celular, donde se ve el profesor tendido en su cama, dormido, con comida en su boca y vestido aún en el lecho de su dormitorio, donde finalmente debería haber ocurrido, como relataba Francisco ayer, lo peor para poder hacer desaparecer este cuerpo. Pudimos hablar nuevamente con la familia, ellos están confiados de que este proceso llegue finalmente a buen puerto y puedan tener las penas que se están pidiendo, 40 años para Joana Hernández y 20 para Francisco Silva. Escuchemos. Yo la veo que ella conversa con el abogado y se sonríe mucho, se sonríe mucho. Ahora ha hablado de la hija, Alejandro, que es la hermana, pero ella ni un ápice de una lágrima, algo, nada, absolutamente nada. ¿No hay arrepentimiento? Yo creo que no hay arrepentimiento, para nada. Porque ella tuvo tanto tiempo para arrepentirse, haberlo dejado ahí sedado, haberse ido, cerrado puertas y no lo hizo. Es muy difícil para nosotros verlo también a él porque sufrimos junto a él, pero él no está solo, estamos nosotros con él y demostrar lo que yo decía anteriormente. Ellos cuando hablan no tienen quiebre, no tienen remordimiento, no piensan en nada, entonces está claro al mundo de que son un par de asesinos, mentirosos y manipuladores. Fue un momento duro para nosotros porque se nos recordó del día 1, que fue cuando se presentó la desaparición de mi tío, y se nos vinieron todos los recuerdos de todo lo que pasamos como familia en ese momento.
Bueno, ahí está parte de la familia, de los amigos del profesor Aníbaldo Villegas. Ahora, María José, ¿cómo sigue todo esto? Porque ya lo planteábamos ayer cuando los dos principales imputados por este crimen entregan versiones tan contradictorias, culpándose mutuamente. Es clave la versión que tengan que entregar aquí, por ejemplo, los peritos. ¿Cómo continúa este juicio? Efectivamente, es clave todo el trabajo realizado por los peritos y es ahí donde el Ministerio Público está poniendo todas sus cartas. Así lo afirmó José Miguel Zubiabre, fiscal de este caso con quien pudimos hablar el día de ayer saliendo de la audiencia de Francisco Silva, donde nos contaba que ellos no están pendientes de cada una de las versiones que se entregaron al estrado porque se ha trabajado de manera investigativa muy profundamente en todo lo que ocurrió ese día con hechos técnicos, datos técnicos. Por ejemplo, ayer escuchábamos la declaración del perito toxicológico donde se hablaba del consumo de clonazepam como la cantidad de clonazepam que se había encontrado en el cuerpo del profesor le había hecho un efecto porque finalmente se habían encontrado rasgos de que este medicamento ya había provocado que el profesor perdiera todas sus funciones motoras finalmente, que no tuviera posibilidad de reaccionar frente a cualquier estímulo. Después siguió el caso, por ejemplo, del servicio médico legal, donde conocimos en detalle cómo se habrían realizado las heridas que le habrían causado la muerte y, por supuesto, hoy fueron claves las declaraciones del subcomisario de la Brigada de Homicidios, Gabriel Alarcón, porque hemos ido conociendo paso a paso a través de elementos técnicos, como por ejemplo las cámaras de seguridad, los datos georreferenciales de cada uno de los celulares, donde se posicionaba justamente a estos dos imputados y que dista absolutamente de lo que ellos declararon previamente en la Policía de Investigaciones y en Fiscalía a lo que relataron finalmente acá en el tribunal. Por lo tanto, los próximos días lo que buscan por parte del Ministerio Público es crear o recrear básicamente todo lo ocurrido ese día en base a datos técnicos que ellos tienen con, por supuesto, el trabajo de expertos. Hay un receso justamente en estos momentos acá en el tribunal, por eso podemos ver a la hermana de Aníbaldo acá afuera para proseguir durante la tarde con todo el testimonio de el encargado de la Brigada de Homicidios que ha ido hora a hora desde el día 15 que se encontró el torso de Aníbaldo Villegas hasta el día que finalmente se toman detenidos los dos imputados, entregando cada uno de los pasos que se siguieron, a quién se entrevistó, dónde se buscó información, los permisos que se pidieron para poder acceder a los teléfonos, a los cajeros automáticos, a las grabaciones de las cámaras. Por lo tanto, todo eso va a ser clave en los próximos días para finalmente seguir armando este puzzle, porque ya sabemos que los dos imputados no ayudaron en nada a poder esclarecer lo ocurrido, porque entre ellos se están tratando de entregar responsabilidades de lo que ocurrió el pasado 10 de agosto, que le quitó la vida al profesor Aníbaldo Villegas. Muy bien, pues María José, muchísimas gracias. Seguimos atentos a lo que ocurre en las próximas horas. Buenas tardes. Y vamos con lo que pasó con los alumnos del colegio Rudolf Steiner de Peñalolén, quienes frustraron el robo de un vehículo desde el estacionamiento de ese recinto. Sí, como vemos ahí en las imágenes, los delincuentes tenían 16 y 20 años. El mayor de ellos, de hecho, mantiene un amplio prontuario policial. Y Fabián Collado nos tiene más antecedentes a esta hora. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pati, Mauricio, y además este registro que de manera bien arriesgada hicieron estos estudiantes de este colegio Rudolf Steiner de la comuna de Peñalolén ayudó prácticamente en toda la investigación que estuvo desarrollando Carabineros de Peñalolén con el fin de poder obtener tanto el vehículo que habían sustraído como también encontrar a los delincuentes. Esta situación se generó durante el día de ayer, antes que finalizara la jornada escolar, es cuando este grupo de dos delincuentes de 16 y 20 años ingresaron hasta el estacionamiento de este establecimiento educacional que está ubicado en la calle Antupirén, muy cerca de la comunidad ecológica de esa comuna. Es en esos instantes que empezaron a forzar las chapas, abrieron uno de los vehículos que pertenece a una profesora argentina, profesora de ciencias, la cual obviamente está ejerciendo su labor, pero fueron los alumnos, los estudiantes que se percataron de algo raro. Por eso es que se juntaron muchos de ellos en el estacionamiento, estuvieron diciéndoles que dispusieran su actuar a los delincuentes, los cuales los amenazaron para que se retiraran de ese sector. Afortunadamente no sacaron un arma de fuego
luego un arma blanca en contra de estos jóvenes. De todas maneras, los delincuentes se dieron a la fuga e inmediatamente la denuncia llegó hasta Carabineros de la 43ª Comisaría de Peñalolén. Es en ese lugar donde comenzaron a realizar diversos peritajes, a analizar este video que ustedes están viendo en pantalla, e inmediatamente causó similitud, ya que ambas personas, ambos delincuentes que se ven en las imágenes ya eran conocidos por los carabineros, por eso llegan hasta una intersección de la comuna de Peñalolén, específicamente la población La Hormiga, donde detienen a estos dos antisociales. Además de eso, a los pocos metros, al interior de la misma población es donde encuentran este vehículo. Según lo que está investigando Carabineros, la profesora de ciencias, la afectada, dijo que hace algún tiempo le ingresaron a robar, le robaron la llave de su vehículo y sospecha ella al menos directamente de que estos delincuentes hayan obtenido de esa manera una de las copias de la llave para poder forzar la chapa, ingresar y llevarse el vehículo. Actitud bastante arriesgada por parte de estos alumnos, como ustedes están viendo en pantalla, y vamos a revisar algunas declaraciones por parte de los apoderados. Sorprendidos por esto, todos recibieron este video por los grupos de WhatsApp de esta comunidad y también por parte de Carabineros. La verdad que es cosa de todos los días, pues. Pasa en todos lados, en todas las comunas, y nadie pone atajo en realidad a estas cosas. Y yo creo que los niños fueron valientes en hacerlo, un poco bien preocupante porque se arriesgan, pero la idea es que haya mayor seguridad en todos lados. No es un colegio cerrado, que tiene acceso, que hay gente que vive alrededor, que los chicos viven en un mundo distinto y diferente, que es lo que queremos para nuestros hijos. Por eso les damos una educación como la educación Waldorf. Entonces es lamentable verse invadido así, arriesgados los chicos, y se están tratando de organizar porque quieren salir y combatir la delincuencia. Bueno, a esa edad todos somos superhéroes. Fuerte la cosa, sí. Sí, porque a pesar de que los increparon, de todas maneras se lo llevaron, o sea, siendo fotografiados y todo. Sí, valientes, pero un poquito arriesgados, la verdad. Yo creo que no es lo prudente hacer eso, pero bueno, se atrevieron. Realiza un patrullaje donde se logra la ubicación de estos dos individuos en base a las mismas características. Se realiza un control de identidad, son trasladados acá a la unidad. El menor, ¿cierto?, da a conocer dónde anteriormente habían guardado, ¿cierto?, este vehículo, posteriormente a la sustracción. Y la Fiscalía, ¿cierto?, determina que pasan el día de hoy al primer control de detención por el delito de robo en lugar no habitado, y se hace presente que el mayor de edad mantiene diferentes registros policiales. Luis Rosas, de 20 años, junto a este menor de 16, con amplio prontuario policial. Entonces son los delincuentes involucrados que fueron puestos a disposición de la justicia, que ya son ampliamente conocidos tanto en esta comunidad como en los alrededores del colegio, ahí en la calle Antupirén, y además por las diferentes redes sociales donde se difundió tanto el registro como las fotografías que ustedes estaban viendo en pantalla. Vamos a revisar más informaciones. Nos trasladamos hacia el acceso sur a Santiago, donde lamentablemente dos personas perdieron la vida en un grave accidente de tránsito. Todo esto se produjo en el kilómetro 15 de esta ruta acceso sur, del sentido sur-norte específicamente, cuando iba un motorista transitando en la dirección anteriormente mencionada. Se sorprende con un peatón el cual estaba cruzando plena ruta por un acceso no habilitado, por eso trata de esquivarlo pero no lo logra, termina atropellándolo, y además por el fuerte impacto es que el mismo motorista sale eyectado a algunos metros, y además por consecuencia la motocicleta también termina chocando a un tercer conductor. A raíz de esto es que los protocolos de emergencia de la misma autopista se activaron, llegaron al lugar equipos de emergencia, pero lamentablemente se percataron que tanto el peatón como el motorista se encontraban sin vida, estaban fallecidos, mientras el tercer involucrado en medio de esta situación no resultó con mayores lesiones, afortunadamente. De todas maneras, la sección investigadora de accidentes de tránsito de Carabineros es quien estuvo realizando amplios peritajes en el lugar. De hecho, la ruta se mantuvo en el sentido sur-norte con su tránsito absolutamente suspendido. Las personas que iban transitando tenían para poder llegar a Santiago tomar Alto Jahuel, Pirque y Puente Alto para poder así llegar a la capital, o derechamente San Bernardo, que es una de las otras rutas que se encontraba habilitadas. Carabineros entonces estuvo investigando, y además de eso, el peatón, el cual habría cruzado por el paso no habilitado, al parecer sería una persona en situación de calle, pero están siendo identificados. De hecho, los restos de ambas personas fueron derivados hasta el servicio médico legal. Escuchemos algunas declaraciones.
La dinámica es que se inicia a raíz de un cruce por parte de un peatón por un cruce no habilitado, provocando el accidente de tránsito en primera instancia con un motorista y posteriormente por un tercer participante que hiciera un automóvil, provocando obviamente el fallecimiento de forma instantánea del peatón y del motorista acá en el lugar, quienes permanecieron, digamos, ocupando la primera y la segunda pista de circulación con dirección hacia el norte. Se tuvo que efectuar un corte de la altura de Jawel, obviamente para que se iniciaran los trabajos de la especialidad por parte de la CIA. Yo estaba en accidente de este tipo. Entonces, ruta que se mantuvo con el tránsito absolutamente suspendido hasta eso de las 8 de la mañana, donde poco a poco se fueron habilitando las pistas debido a que había una fuerte congestión vial en todo el sector y además, lamentablemente, se está investigando esta fatal situación que involucra al motorista y a esta persona que al parecer estaría en situación de calle. Vamos a revisar más informaciones. Presten atención a estas imágenes de cámaras de seguridad que vamos a revisar a continuación, porque corresponden cuando delincuentes terminan dejando un vehículo el cual se trasladaban para cometer diferentes robos y suben a la de las víctimas. ¿Cómo ocurre todo esto? Una violenta encerrona que comienza cerca de las 8 de la mañana en la avenida Central. Una joven de aproximadamente 35 años iba junto a su marido. Ellos estaban realizando sus labores diarias, iban transitando por esta calle de la comuna de Maipú, cuando sorpresivamente un vehículo que es el que se encuentra en la parte superior de las imágenes de las cámaras de seguridad pone reversa, termina chocando al automóvil de las víctimas y ahí se bajan al menos dos delincuentes, los cuales con armas blancas los intimidan. El conductor, el hombre, es quien opone resistencia a este atraco. De hecho, sufre algunos golpes mientras que la mujer cayó al suelo. Estos delincuentes no escatimaron y fíjense que atropellaron a la víctima, a esta joven de 35 años aproximadamente. La atropellaron para posteriormente darse a la fuga y una cuadra más adelante es donde ocurre lo que ustedes estaban viendo en pantalla. El vehículo de la parte superior es el que se trasladaban un primer minuto, lo abandonan para poder tomar el vehículo de las víctimas. Carabineros de la 25ª Comisaría de Maipú primero estuvo realizando peritajes de rigor. De hecho, estas personas fueron trasladadas hasta la mutual de seguridad, donde afortunadamente están con heridas fuera de riesgo vital y además la policía uniformada encontró el vehículo de los afectados en la comuna de Los Pejos, pero desafortunadamente no hay personas detenidas al respecto en esta violenta encerrona que dejó a estos dos, a este matrimonio, afectado a este matrimonio con diversas lesiones. Vamos a revisar algunos antecedentes que nos entregaron tanto los testigos como la policía uniformada. Le pegó el choque a la señora y salieron arrancando hacia allá. Allá dejaron botado el auto y se subieron a la camioneta y ¡pum! Una camioneta roja venía siguiendo unos jóvenes. Y los jóvenes dicen que la niña la atropellaron, la de la camioneta roja. Y le iban a quitar el auto, siguió lo que dicen. ¿Le quitaron el vehículo? No, pero el vehículo está allá en la esquina. Lo dejaron tirado. Sí, porque allá lo chocaron, parece. Chocaron al auto una camioneta de espalda y después dejaron el auto tirado y subieron todos en una camioneta y se fueron. ¿Y esa es la camioneta que robaron? Supuestamente. ¿Acá a una mujer? Sí, a una mujer y la atropellaron. Le robaron en definitiva el vehículo. Tres eran los que se subieron a la camioneta. Porque aquí la chocaron, tiraron marcha atrás y chocaron el auto y ahí salieron. Un vehículo que se encontraba estacionado efectuó una maniobra rápida de retroceso, impactando otro que estaba en movimiento. Ese vehículo que retrocedió presentaba un encargo por robo vigente. Descendieron de él dos personas, había un tercero involucrado que se queda al volante, proceden a intimidar con armas blancas a los pasajeros del vehículo colisionado. Hacen descender a un matrimonio que eran los ocupantes del vehículo, hombre y mujer. El hombre procede a forcejear con estos dos antisociales, la mujer cae a la calzada, los antisociales suben al vehículo y se dan a la fuga. En esa fuga atropellan a la mujer que se encontraba en el suelo. El otro vehículo que presentaba encargo por robo, al huir también del lugar, choca contra la solera y es abandonado por ese delincuente. Situación violenta entonces en la comuna de Maipú, calificado como una encerrona porque el vehículo de las víctimas iba en pleno movimiento cuando ocurre esta situación. La verdad que mantiene muy asustados a los familiares debido a que atropellaron a esta mujer, a esta joven de 35 años, se la dejaron muy herida, pero afortunadamente fuera de riesgo vital. Ya estarían identificados estos delincuentes porque Carabineros está trabajando en base principalmente a las cámaras de seguridad que ustedes estaban viendo ahí en pantalla. Cambiamos de tema, nos trasladamos a una emergencia
emergencia que ocurrió durante esta mañana en la comuna de Macul, específicamente en la intersección de Fray Camilo Enríquez con Padre Luis de Valdivia. Son una hija junto a su madre que se percatan de un humo en su domicilio, se asustan por esto y ven que por la parte posterior su casa se está incendiando. Por eso que inmediatamente en conjunto a los vecinos llaman al cuerpo de bomberos de Ñuñoa para que lleguen hasta este lugar y lamentablemente esta emergencia estaba desatada tanto por las casas de ese sector como las de una calle posterior. Ahí es cuando los voluntarios tuvieron que estar realizando trabajos que fueron complejos, principalmente porque todo ese sector de casas no tenía cortafuegos, según pudo asegurar bomberos, lo que dificultó principalmente las labores por parte de los voluntarios, además que los pasajes son muy estrechos en ese lugar. Afortunadamente, luego de más de 1 hora, 2 horas de trabajos por parte de los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, pudieron controlar en un 100% la emergencia. No hay personas civiles que estén heridas a raíz de esta situación, solo un bombero, el cual lamentablemente sufrió un golpe con parte de una estructura de los mismos equipos de trabajo y por eso tuvo que ser derivado hasta un recinto asistencial. Lesiones que tampoco revestirían afortunadamente riesgo vital. Se está investigando, todavía no se conoce el origen de estas llamas, pero en total fueron 8 las casas que terminaron completamente incendiadas, donde las personas estaban muy afectadas, principalmente decían porque lo perdieron todo, quedaron en la calle. Vamos a revisar algunas declaraciones. No sacamos nada, concentré mi computadora y no alcancé a sacar nada. ¿Se quedaron con lo cual? Sí. Sí. ¿Qué creen que podría haber pasado? No sé, no me explico la verdad. Mis vecinos han contenido, pero no sé, empezó por atrás el incendio. Al llegar el primer carro ve que estaban envueltas en llamas, se procede a trabajar lo que es la extinción y cortar la propagación hacia las casas vecinas. La situación ya está controlada, en total afectados fueron 8 viviendas, con un total de 33 damnificados, 30 adultos y 3 menores. Bueno, bastante complejo, lamentablemente estas casas no contaban con cortafuego, lo que favoreció el rápido avance del fuego y a la vez nos dificultó las maniobras de extinción. En definitiva, 2 alarmas de incendio que tuvo que generar el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa con gran cantidad de voluntarios, los cuales estuvieron presentes en esta emergencia que concluyó, pero obviamente las pérdidas materiales es lo que lamentan las personas porque lo perdieron absolutamente todo, pese que por el otro lado, viendo el lado positivo, ninguna de estas personas involucradas, ninguno de los dueños de casa que se encontraban en sus domicilios al momento de este incendio sufrieron mayores lesiones. Pati Mauricio. Afortunadamente. Muchas gracias, Fabián, por este informe policial. Buenas tardes. Gracias, Fabián. Buenas tardes. Bueno, ya a esta hora ha regresado la lluvia a algunos sectores aquí en la capital. Estamos junto a Iván Torres para dar cuenta de todo lo que ha estado ocurriendo y va a seguir ocurriendo en las próximas horas. En una Iván. jornada bien fría, además, sí, Iván. Una jornada fría. La característica principal es el frío y también algunas tormentas eléctricas aisladas. Poquita cosa. Yo creo que en el fondo son tormentas secas, vale decir, podemos observar rayos, sentir los truenos, pero con poquita agüita, ¿no? Muy seco. Ya, pero esto va a continuar durante la tarde. Va a continuar durante la tarde. No está afectando solo a Santiago, sino que gran parte de la zona central. En general, ¿no? Desde la parte sur de la región de Atacama ya está la región del Biobío, pero orientado en la parte sur hacia el sector precordillerano. Ya, estas son imágenes en directo desde el sector de la Plaza de Armas, ya vamos a estar allí también, pero la gente le hizo caso y sacó paraguas. Sí, yo creo que la gente, si no se quiere mojar, que saque el paraguas, porque por muy poco que caiga, 0.1 se ha acumulado recién en Quinta Normal, lo máximo en la región metropolitana es Melipilla con 3 milímetros, donde ha llovido más en la quinta región, y entre comillas. Estamos hablando de 3,2 milímetros en Viña del Mar, pero siempre con montos bajos. No. La característica de este sistema nuboso es de montos muy bajos y mucho frío, sí, bastante nubosidad. No mucho, de hecho, acá en Santiago fue solamente durante la mañana temprano y ahora que está... Claro, hay una pausa un que normalmente es mediodía. Ahora por el calentamiento la nube tiende a inestabilizarse más. Obviamente el calentamiento de arriba tiende a inestabilizarse más y por lo tanto se van a producir chubascos también en la tarde. Ya, sigue esto. ¿Y tormentas eléctricas decíamos? Aisladas, sí. Todavía tenemos tormentas eléctricas aisladas acá, especialmente en el borde costero. El sistema es tan débil que primero afectó la costa, parte de los valles y finalmente la precordillera. Ya. Aquí en la imagen satelital podemos apreciar el núcleo frío en altura, que es esta banda nubosa que se encuentra acá desde parte de la región de Atacama, ya está la región del Biobío. Ya.
Precipitaciones justamente esperamos en esa área, fundamentalmente en los sectores precordilleranos de la región de Ñuble, Biobío y también parte de la región de la Araucanía, pero en el sector de la precordillera. Hacia el norte se observa buen tiempo y en el sur también altas presiones. De hecho, la temperatura va a ser más alta, por ejemplo, en Puerto Montt que acá en Santiago. Bien amplia la gráfica, despejado en México. Sí, está despejado en México. Para tener una mirada global de lo que está pasando. No hay huracanes todavía, no se ven huracanes. Oiga, Bien. vamos a revisar el pronóstico para todo el país. Vamos de de norte a inmediato. sur. Hay poquito más de 13 grados en la capital, así que la máxima yo creo que anda por ahí por los 14 grados y algunas décimas más en algunos sectores. Importante también destacar es que esto termina hoy día porque ya mañana las condiciones van a mejorar ostensiblemente. Solo por hoy. Tenemos la gráfica del Veamos. tiempo, ahí está. Vamos de inmediato a revisar qué pasa, por ejemplo, en la zona norte, Arica parcial, también Iquique, Antofagasta con algunas nubes dispersas, igualmente Copiapó. La Serena ha tenido esta tormenta eléctrica. Algunos sectores han acumulado 2 milímetros, propiamente está en La Serena 0.2 y va a continuar nuboso, de repente algunos chubascos, pero poquita cosa. Seguimos avanzando y también se ven precipitaciones desde Valparaíso hasta Chillán, pero Chillán algunas gotas a fines del día, más orientado a la precordillera, también Talca ha tenido ya cerca de 2 milímetros, en Rancagua 0.3, Valparaíso es donde más se ha registrado un poquito más de 3 milímetros, en Concepción cielo nublado, se caen gotas por el tipo nube, pero no esperamos nada significativo, incluso ni siquiera en Los Ángeles. Esto no es lluvia para la gente del sur. No, esto no es lluvia, esto es Un par de gotas nada un par de gotas nada más. En Temuco nublado, sin embargo un poco en Villarrica podrían caer chubascos en la noche. En Valdivia nuboso, Osorno, Puerto Montt y Quellón, máxima de 15 grados, 17 en Osorno, cielo despejado. Seguimos avanzando y no hay lluvias ni en Coyhaique, ni tampoco en Chile Chico, Puerto Natales y Punta Arenas y Puerto William, con cielo parcial, máxima de 16 en Puerto Natales, más alta que en Santiago. Sí, está muy agradable, y 14 grados en Punta Arenas. Veamos los pronósticos insulares. La isla Rey Jorge, 2 grados sobre cero con lluvia, archipiélago Juan Fernández también con chubascos, Rapa Nui parcial con 26 grados, envidiables 26. Pero también vamos a tener temperaturas gratas los próximos días. Pero antes les contamos que acá en la capital la máxima fruta entre los 12 grados en San José de Maipo, 14 en la Florida, Curacaví 15 grados, siempre con chubascos dispersos, en realidad son goterones en algunos sectores y en otros un poquito más. No esperemos más allá de un par de milímetros en lo que resta de esta tarde. Ya, oye, la mínima bien alta hoy día, 10 grados, ¿no? 10 grados y fue a las 0 horas con 37 minutos, vale decir, una vez que ya ingresó la masa de aire más fría, dejó de descender la mínima y por lo tanto comenzó a subir y se mantuvo hasta las 7 de la mañana con un poquito más de 10 ¿Y sigue la lluvia los próximos días? No, ya mañana amanece con nubes en la madrugada y tiende a despejar. Miren las máximas. Ni una sola nube. Muy gratas. Oiga, mira las mínimas. Pero las mínimas son bastante bajas, entre 6 y 7 grados acá en el centro de Santiago, un poquito más alta en el sector norte, hasta 8 grados. Lo más importante es destacar que el fin de semana vamos a tener temperaturas de 24 a 25 grados. Este mes, aparentemente, ya no hay sistemas frontales que lleguen por lo menos el mes de abril a la zona central. Termina el próximo. Claro, no queda mucho de este mes. No queda mucho. Vamos, esperemos mayo a ver qué sorpresa nos trae. Ya, pues muchas gracias, Iván. Muy bien, vamos a otras informaciones. Continúa la polémica por los episodios de violencia al interior de liceos emblemáticos. Claro, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, aseguró que se va a perseguir a los responsables para hacer justicia. Vamos con Dani Linares, que nos tiene más detalles. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, un tema que mantiene preocupados a toda la comunidad educativa del Instituto Nacional, lo que tiene que ver con la escalada de violencia que han vivido en las últimas semanas, puntualmente en uno de hechos quizás más graves de los últimos días, ocurrido el día lunes, cuando en una manifestación estudiantes de diversos liceos emblemáticos realizaron una serie de manifestaciones al interior y también en las afueras del Instituto Nacional, donde también se comprometió gran parte del mobiliario de ese colegio que ya tiene deficiencias de infraestructura, así lo han denunciado los apoderados, también los estudiantes, y que con este tipo de manifestaciones también se va en perjuicio de aquella infraestructura. Una temática que los mantiene, por cierto, alertas a lo que está ocurriendo al interior del Instituto Nacional, pero que también los moviliza las votaciones que han vivido al interior del establecimiento, esto por el cambio hacia un colegio mixto, por la también impugnación de los votos, porque se eliminaron estamentos que finalmente dieron paso a que ganara la opción de que el Instituto Nacional se convirtiera en un establecimiento mixto. Ellos lo han dicho, no están en contra de que esto sea así, sí están en contra de cómo se realizó la votación, de los problemas que se han llevado a cabo en medio de esta temática, y por eso que han planteado su reclamo hacia el municipio y también hacia el Tribunal Electoral Regional para que revise también aquella situación. Revisemos algunas declaraciones sobre este tema y seguimos comentando la situación que viven no solamente el Instituto Nacional, sino que también los colegios emblemáticos de la comuna de Santiago.
El mandato legal que tenemos nosotros es una ley que contaba además cuando era proyecto aún con un 80-85% de aprobación a nivel nacional. Nosotros vamos a extirpar la violencia en los colegios y aquí vamos a perseguir a todos los responsables porque son un grupo de ellos verdaderos delincuentes. Rociar con benzina a un profesor, rociar con benzina a un asistente de la educación es un delito y un delito grave que puede terminar con gente muerta. Y frente a eso tenemos que perseguirlo, si no es baladí lo que están haciendo, lanzar bombas molotov al interior de un establecimiento. Y es más, tanto reclaman por las precarias condiciones de infraestructura y ayer vimos cómo destruyeron mampara dentro del Instituto Nacional, cómo han destruido el Darío Salas y además el Darío Salas este año le incorporamos niños, más de 300 niños de básica y frente a eso también tenemos que salvaguardar su integridad física. Ahí las declaraciones del alcalde de la comuna que dio cuenta también de esta manifestación, esta entrega también de una carta hacia el municipio. No fueron recibidos estos personas, estos apoderados por el propio alcalde que se encontraba realizando otras funciones, pero logramos conversar con él en un tránsito ahí que tuvo cerca del municipio de Santiago. Les comentaba esta manifestación que se dio lugar aquí en la Plaza de Armas, un grupo de apoderados, asistentes de la educación pendientes de esta situación que afecta al Instituto Nacional, que tiene relación con esta votación, este cambio hacia un establecimiento mixto y también, por cierto, pendientes de lo que está pasando en el interior del colegio con la violencia desatada por parte de algunos grupos, dicen ellos, que no pertenecen al instituto, pero que se han tomado de alguna manera la voz de mando dentro del alumnado y que finalmente dan paso a estas movilizaciones. Algunos preocupados por la seguridad, no sienten tampoco estar tranquilos de llevar sus hijos al colegio porque pueden estar expuestos a situaciones de violencia que sin duda comprometen su integridad y que también no los deja estar tranquilos en la jornada laboral sabiendo que están expuestos a las situaciones que se puedan dar al interior del instituto. Revisemos las declaraciones también entonces de estos profesores, también algunos apoderados y asistentes de la educación que llegaron aquí al municipio de Santiago. Porque consideramos profundamente injusto la decisión del Tricel de dejar afuera la votación mayoritaria de los apoderados que decidieron mantener al colegio solo de hombres. Eso es profundamente injusto. Y también estamos con los representantes de los asistentes de la educación que también fueron marginados. Exigimos que la elección se repita porque se debe respetar a la comunidad educativa y su decisión democráticamente. Solicitar la nulidad de la elección debido a las inminentes irregularidades que presenta el proceso eleccionario. Vemos un tribunal calificador de elecciones interestamental del Instituto Nacional, el cual fue creado con posterioridad al inicio de las votaciones, el cual establece una sanción absolutamente arbitraria, irregular, desproporcionada y además discriminatoria. ¿Por qué? Porque la arbitrariedad se configura al tomar una decisión absolutamente ajena a la realidad, absolutamente contraria al derecho, a la legalidad y a la Constitución, eliminando a 2 estamentos y medio de la votación de 5 estamentos. Será entonces el Tribunal Calificador de Elecciones de la región metropolitana la que finalmente deberá dirimir si se mantiene el resultado luego del conteo de votos por parte del Tricel interno del Instituto Nacional o finalmente se da paso a una nueva votación o se impugna el proceso en la medida de que se detecten algunas irregularidades en aquello. El municipio, ya lo he dicho, no tiene más que decir en torno a esta materia porque ya están las autoridades competentes para poder terminar los caminos a seguir y también, por cierto, de la autonomía del propio establecimiento de definir los pasos a seguir en torno a ese tema. ¿Qué pasa con la incertidumbre que tienen los apoderados, también los asistentes de la educación, con la violencia que se ha vivido al interior del establecimiento, que suma también otros hechos en el Darío Salas y también otros establecimientos emblemáticos de la comuna de Santiago? Los escuchamos a continuación. Quiero manifestar la violencia que ha llegado al Instituto Nacional. Esto de alguna manera no corresponde. Todos sabían que el día domingo, ¿no es cierto?, se iba a realizar una manifestación dentro del colegio, sabiéndolo toda la comunidad, hasta la misma municipalidad sabía lo que iba a pasar. Esto lo venimos sufriendo hace dos años seguidos, la misma actitud. Se informan, todos se informan, pero nadie hace nada, nadie nos protege, quedamos a la deriva dentro del colegio. El rector lo vi corriendo desesperado, arrancando de una turba de alumnos con molotov de forma salvaje. ¿Sí? En realidad, si no corregimos primero la disciplina y el orden de los colegios, ¿cómo pensamos en hacerlos mixtos, por favor? Yo llamo a la cordura, hasta la ministra que se manifestó a favor de que el colegio fuera mixto, pero primero hay que empezar por el orden. ¿Sí? Los alumnos que se quedan en el colegio son los que quieren estar.
Lamentablemente los asistentes de la educación, los profesores y todos los miembros de la comunidad que trabajan allá están siendo vulnerados y violentados. Y los asistentes y los profesores se han visto sobrepasados. No puede ser que los padres, cuando nuestros hijos salen a estudiar, nosotros nos quedemos con el alma en un hilo, como se dice, pensando que les puede pasar cualquier cosa. Nadie garantiza la seguridad de nuestros hijos en el colegio. Eso no puede ser. Las autoridades no han hecho nada concreto. Tienen que tomar acciones legales. Preocupación y reclamo en ambos temas que fueron planteados al municipio a través de una carta que le dejaron al alcalde Felipe Alessandri para ver los caminos a seguir y dar de alguna manera un fin a esta escalada de violencia por un lado y también lo que los mantiene preocupados por esta votación que todavía es incierto en torno al resultado. Lo cierto es que se sabe que al menos el reconteo de votos, el Instituto Nacional finalmente dio paso a una institución mixta, sin embargo todavía hay estamentos que no están de acuerdo con este proceso eleccionario, sin embargo todavía resta saber qué va a pasar con esta determinación. Cuéntame. Sí, son dos temas distintos. Bueno, tú mencionabas ahí, uno, lo que pasa con esta decisión, todavía hay polémica en cuanto al Instituto Nacional, de que sea o no colegio mixto, y otro, cómo se está aplicando la ley Aula Segura, si acaso eso no es eficaz para desincentivar estos hechos de violencia. ¿Cuál era ahí el análisis y la evaluación que hacían las autoridades respecto a ese tema de la ley? En ese sentido se ha dicho desde el municipio que se va a aplicar la ley vigente, que es el mecanismo que tienen, porque los manuales de convivencia, que son los mecanismos internos de sanción al interior de los establecimientos, ya han quedado atrás y no dan paso para poder sancionar a hechos que son actuales, que no están escritos en los manuales de convivencia, por ende no son una herramienta válida, y es por eso que van a utilizar la ley Aula Segura, que fue redactada en gran mayoría por la institución que viven los establecimientos emblemáticos de la comuna de Santiago. Se transformó en una ley para todo el país y que por eso se va a utilizar. Aquí en Santiago ya hay 5 estudiantes que han sido objeto de la ley Aula Segura, sin embargo los hechos de violencia en diferentes establecimientos siguen manteniendo. Los apoderados llaman a buscar nuevos canales de diálogo, a acercarse quizás a los estudiantes y poder conversar de otra manera, quizás para buscar otros canales que sean más efectivos que la propia persecución policial, por decirlo de alguna manera, hacia los hechos de violencia protagonizados por los estudiantes del establecimiento del Instituto Nacional o de otros que muchas veces en manifestaciones se van mezclando y precisamente causan desórdenes en lugares donde ellos precisamente no estudian. Muy bien, Dani, muchas gracias por este despacho. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y el ministro del Interior, Andrés Chadwick, se refirió a las conversaciones de WhatsApp que se filtraron en las últimas horas y aseguró que no tenían relación con los hechos por los que es investigado el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias. Sí, tenemos más información sobre esto con Marian Basso. Marian, buenas tardes. Buenas tardes, Pati, ¿cómo están? Es así, nueva información, nuevos antecedentes se han revelado en esta polémica investigación en contra del fiscal Emiliano Arias, presidida por parte del Ministerio Público. Esta vez en mensajes de WhatsApp revelados por Radio Bio Bio, donde el ministro Andrés Chadwick está presente. Mensajes que se enviaron en el año 2017, cuando Andrés Chadwick no poseía ningún cargo público, cuando no era ministro de Estado tampoco. Mensajes que lo relacionan con el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, alcalde que está bastante cuestionado. Recordemos que el próximo mes será formalizado por malversación de caudales públicos. Para que entendamos un poco de qué se tratan estos mensajes que involucran al actual ministro de Interior, los voy a pasar a leer. En este mensaje del año 2017, Andrés Chadwick señala lo siguiente: sería bueno un apoyo al fiscal Arias. Es muy injusto lo que ha hecho la Fiscalía Nacional al sancionarlo por investigar incendios. Un Twitter tuyo sería muy buen respaldo. Eso es lo que le dice entonces al alcalde de Rancagua. El alcalde responde con un ok y es por eso que este polémico mensaje ha causado tanta controversia. Es por eso que la pregunta hoy día de la prensa en una actividad del ministro Chadwick con Carabineros fue si es que había algún vínculo, alguna relación con el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, para que pidiera este apoyo público a su figura, a lo que el ministro del Interior, vicepresidente de la República, respondió que no se trata de ninguna relación, ninguna interferencia con las investigaciones que está realizando el fiscal Emiliano Arias, que solamente fue una conversación privada, una conversación con un tono de amistad y que no tenía ninguna otra intención, que tampoco se utilizara esto de forma política. Pasemos a escuchar las declaraciones del ministro del Interior, vicepresidente de la República, Andrés Chadwick, sobre este tema. Es una conversación de WhatsApp que en primer lugar es bueno aclarar. La tuve hace 2 años atrás.
en abril del año 2017. Yo no tenía ningún cargo público. Ejercía mi labor como abogado y profesor universitario. Y es una conversación absolutamente normal, en tono de amistad, en la cual le señalo mi preocupación por un tema público e importante en la región de la cual yo fui senador y mantengo siempre preocupación, que es con las investigaciones de los incendios forestales que ese verano del año 2017 fueron realmente dramáticos. No tiene ninguna relación, ningún vínculo con ninguno de los temas que están siendo hoy día investigados o que se busca esclarecer en el Ministerio Público. Ninguna relación. Bueno, ahí estaban las declaraciones entonces del vicepresidente de la República, quien señala y reiteró en varias ocasiones que este mensaje de 2017 no tiene relación con ninguna de las causas que lleva el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, pero para el fiscal Sergio Moya, fiscal de alta complejidad, estos mensajes no correspondían, eran actitudes indebidas por parte de su jefe, el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias. Es por eso que él reúne estos antecedentes y otros más para denunciar a su jefe, el fiscal Arias. ¿Por qué también lo denuncia? Lo hablábamos anteriormente, por tráfico de influencias. En el caso Cabal, él señala que el fiscal Arias pidió un procedimiento abreviado para el síndico de quiebras, Herman Chadwick, con penas más bajas de las normativas, de las legales, y con motivaciones o supuestas motivaciones políticas. También obstrucción a la investigación en la actual indagación a los ministros de la Corte Suprema por eventual corrupción, sobre todo al ministro Emilio Elgueta, y también por violación del secreto en una causa que estaba en Puerto Montt, llegó a Rancagua y había una sustracción de información. Todos estos datos entonces los recopiló el fiscal Sergio Moya, los presentó a la Fiscalía Nacional, incluidos estos mensajes de WhatsApp entonces entre el actual ministro del Interior, Andrés Chadwick, que en 2017 con el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto. Sobre este tema, sobre estos mensajes de WhatsApp, también se refirieron otros ministros de Estado. El ministro Gonzalo Blumel, hoy día en la mañana, en una entrevista en una radio, el Radio Duna, también se refirió a esta situación. El ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, también tuvo opinión sobre estos WhatsApp. Algo que ha removido bastante la opinión, sobre todo de los parlamentarios, que algunos ya han pedido la renuncia por una supuesta interferencia de las investigaciones que lleva a cabo la justicia. Escuchemos entonces las declaraciones de los ministros de Estado durante esta jornada. Lo que yo sí le puedo asegurar es que estos hechos ocurrieron antes de que fuera ministro del Interior, casi un año las primeras comunicaciones, y que Andrés Chadwick, como ministro del Interior, yo le puedo asegurar que ha cumplido con celo y rigurosidad todas sus obligaciones como ministro, y eso que no quepa ninguna duda. Fue ministro durante el primer gobierno del presidente Piñera, fue un muy buen ministro del Interior, cumplió un rol muy fundamental, tal como lo está haciendo ahora en el segundo gobierno. Por lo tanto, que no quepa ninguna duda el compromiso y la rigurosidad con que cumple sus obligaciones legales y constitucionales Andrés Chadwick. A mí me parece que sacar conclusiones de, digamos, extractos simplemente de lo que es, no es lo que corresponde. Aquí hay, digamos, un investigador que tiene toda la información y que hasta el momento, digamos, no ha considerado que existe ninguna falta en el ministro Chadwick. Así que yo creo que en eso hay que estar muy tranquilos. En esto hay que ser muy serio y hay que dejar que las instituciones, que quienes tienen toda la información, más que sacar conclusiones de dos líneas, ¿no es cierto?, que nos pueden llevar a conclusiones que no son las correctas. Recordemos entonces que estos mensajes de WhatsApp junto a más antecedentes son parte de la investigación que la Fiscalía Nacional lleva en contra del fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias. Dos investigaciones, una administrativa al cargo del fiscal de Antofagasta, Alberto Ayala, y otra investigación penal al cargo del fiscal de Magallanes, Eugenio Campos. Investigación que sabremos sus conclusiones prontamente. Sabremos finalmente cuáles son las decisiones sobre el fiscal regional de O'Higgins, si se sobresee finalmente o hay sanciones respecto de las denuncias en su contra. Muy bien. Ya vamos a seguir analizando este caso aquí en el estudio. Gracias, María. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con este caso que ha llamado harto la atención. Un grupo de madres está en pie de guerra contra un médico de Constitución. Lo acusan de haber entregado durante años ecografías falsas. Claro, ellas se han reunido a través de redes sociales y denuncian que todas recibieron la misma fotografía del rostro de sus hijos cuando se estaban gestando. Vamos a la región del Maule. Fidel Soto nos tiene más detalles al respecto. Fidel, buenas tardes. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Así es, dicen que jugaron con su ilusión, con sus sentimientos, con toda la mística que significa el embarazo como tal. Y es que en el contexto de exámenes intrauterinos con fines específicos médicos,
este doctor sindicado en este engaño por parte de estas cerca de 40 madres de Constitución. Hablamos del médico ginecólogo Eduardo Oliva. Se les indica a él como que habría engañado a las madres a través de esta fotografía, la cual evidentemente la tienen muchas madres de Constitución, quienes empezaron a reunir a través de las redes sociales, particularmente a través del Facebook. Comenzó todo con una simple publicación de una de las madres que, buscando algo que nada tenía que ver con esta ecografía, ella estaba revisando el Facebook de una amiga, qué sé yo, y de pronto se encuentra con una ecografía. Le llamó mucho la atención, va a su archivo personal y descubre que es la misma imagen de su bebé, con la diferencia que habían varios años entre una y otra de esta impresión. Es allí cuando ella decide hacer esta funa a través de las redes sociales, a través del Facebook principalmente, y allí comienzan una a una a escribir sus casos, diferentes madres, y nosotros pudimos conversar con algunas de ellas, quienes se manifestaban bastante desilusionadas, desconcertadas con esto, porque dicen que aquí se jugó principalmente con la emoción y con los sentimientos de ellas, que tenían todas las expectativas de que ese era el rostro de sus bebés. Casos icónicos, por ejemplo, ayer se lo mostrábamos en nuestro noticiero central. Un bebé cuya ecografía fue impresa en el año 2017, en febrero del 2017, y contrasta con otro caso cuya ecografía fue entregada en noviembre del año 2012. Se fijan, 5 años de distancia entre una y otra y es la misma fotografía, la misma imagen. Ellas están bastante molestas y vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Las madres de Constitución que han alzado la voz en contra de este médico, que posteriormente les vamos a comentar quién es, qué es lo que hace, que por supuesto es de bastante renombre acá en la región del Maule. Mire. O sea, más que nada tenemos rabia de las ilusiones que se hacen. No sé específicamente si será el doctor en particular el que será el culpable o quiénes serán los culpables, pero eso es lo que queremos descubrir en realidad. Él nos decía que era la carita de nuestro hijo, pero como nosotros igual no sabíamos de esto, no decíamos nada. Una arista legal que es la que nosotros estamos estudiando, que es la eventual presentación de una querella criminal para determinar la responsabilidad penal del facultativo, pero también es lo que significa la responsabilidad civil, es lo que es el daño moral para las familias que creyeron que el niño o niña que se encontraba en la ecografía era su hijo. Claro, son las acciones legales que ya están preparando estas mamás. De hecho, ayer se reunieron un grupo bastante importante. Ellas dicen que son cerca de 40 las que se han podido contactar a través de un grupo que crearon en WhatsApp. Sin embargo, ayer llegó un poquito menos de esa cifra. Se reunieron con este abogado, con Gabriel Rojas, que dicho de paso también es consejero regional y que ha tomado la defensa de estas mujeres de Constitución a propósito de este médico. Les decíamos, Eduardo Oliva, gineco-obstetra, que es reconocido porque no solamente atiende en una consulta particular en Constitución, también en el Hospital de Constitución, en el Hospital Regional de Talca, y a su vez también hace clases en una prestigiosa universidad, la Universidad Católica del Maule. Y además es el director del programa de la mujer del Servicio de Salud de la región del Maule. En ese sentido, el propio intendente del Maule ha dicho esta mañana que se va a estudiar la posibilidad de realizar algún tipo de sumario al interior de este organismo, el Servicio de Salud del Maule, para poder indagar si es que hay algún tipo de irregularidad respecto a este antecedente que se tiene de este mal actuar que habría tenido el médico. Eso sí, él señala, y vamos a revisar un comunicado que él ha hecho llegar a través del Colegio Médico de la región del Maule, que además le está prestando asesoría comunicacional y judicial. Le ha manifestado a la opinión pública este médico que esta foto no corresponde a una fotografía 3D, ya que, y lo leo textual, dice, mire, en relación a lo ocurrido quisiera aclarar que de manera involuntaria al momento de imprimir la imagen en 3D, esta correspondía a una foto configurada previamente por el fabricante del equipo a modo de demostración. Vale decir, no tenía nada que ver esta fotografía que él imprimía a sus pacientes, siquiera una fotografía que ya estaba configurada en el mismo equipo y que básicamente apretaba un botón y esta fotografía salía impresa a los minutos. Él dice que no existe engaño alguno, tampoco un cobro adicional. Eso sí, el Colegio Médico ha dicho que va a hacer las indagatorias correspondientes, en el sentido que lo va a pasar a una comisión de ética, y acá a nivel local el intendente de la región del Maule ha señalado que actualmente se pasará a hacer un sumario al interior del Servicio Médico
de la región del Maule para poder establecer algún tipo de irregularidad frente a este caso que suma y siguen los casos de estas mujeres. De hecho, algunas ya se han contactado con nuestro medio y que dicen que hay algo más grave y que tiene que ver con algunas malformaciones que no habrían sido detectadas en estas ecografías y que es más, recibieron la fotografía tridimensional de sus futuros bebés, los cuales evidentemente no correspondían y que peor aún nacieron con malformaciones no diagnosticadas. Sí, un caso insólito. Fidel, muchas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, y vamos a un tema al cual ya les contábamos algunos detalles. Tras la reunión extraordinaria convocada ayer por el fiscal nacional Jorge Abot, el organismo determinó que el fiscal de Magallanes, Eugenio Campos, será quien va a investigar las acusaciones penales en contra de Emiliano Arias. Esto en medio de los mensajes de WhatsApp que hemos conocido en las últimas horas y que involucran también al actual ministro del Interior en una relación ahí con el alcalde Eduardo Soto. Sí, por eso queremos profundizar sobre este tema. Estamos con Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente. Alberto, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Hola, buenas tardes. Y para intentar entender lo que ha ido ocurriendo también en los últimos días, en que van apareciendo nuevas informaciones, estos WhatsApp. Por eso que me gustaría primero conocer cuál es tu opinión respecto a cuál es el riesgo de lo que está pasando ahora. Tiene que ver con las investigaciones que están en pleno desarrollo. ¿Dónde hay que poner atención sobre esto? Bueno, lo primero que esto es cada vez una madeja que se enreda más, con más ingredientes a veces inconexos y que nos van perdiendo el foco de lo principal. Recordemos cuál es la causa principal que tenemos acá. Corte de Apelaciones de Rancagua, ministros de la Corte que están siendo imputados de delitos de extrema gravedad, algunos delitos que tienen que ver más bien con tráfico de influencia, cómo se generan las posiciones dentro del Poder Judicial y en auxiliares de la Administración de Justicia, como en el caso de los notarios, pero en un caso muy grave, la ligazón entre crimen y fallos judiciales. O sea, y eso de es los lo que se estaba jueces investigando. terminamos ahora hablando de los fiscales. ¿Crees que acá puede haber existido alguna intencionalidad detrás de esto para que se desviara la atención de esa investigación? Evidentemente todo se tiene que investigar y está bien que se investigue si el fiscal Arias ha actuado bien y el fiscal Moya ha actuado bien. Pero a uno le llama la atención la temporalidad de los hechos que se denuncian. Recordemos que los funcionarios públicos están obligados a hacer las denuncias apenas tengan conocimiento de la constitución de algún delito, un presunto delito, por lo cual uno se pregunta de por qué en este caso se está hoy día destapando esta olla, podríamos decir. Y por otro lado, que efectivamente con tanta filtración que ha habido y filtración tan parcial, cada día estamos hablando de una nueva filtración y nos empezamos a olvidar del caso principal. Y acá estamos hablando de una verdadera crisis, porque si lo de Rancagua ocurre en otras cortes de apelaciones, claramente el problema sería mucho mayor. Y eso es lo que tenemos que investigar, eso es lo que la justicia tiene que determinar rápidamente. Y en 2 días más va a ser formalizado un expresidente de una corte de apelaciones. O sea, no hay que perder el foco, Alberto, en lo que está ocurriendo con los jueces más que con los fiscales, independiente de que todo esto se pueda seguir investigando por canales separados, ¿no? A nuestro juicio, sin duda. Por lo demás, porque lo de los fiscales ha tomado los cauces que tiene que tomar. Por un lado, la investigación administrativa que tiene el fiscal Ayala y por otro lado, ahora va a iniciarse la investigación penal. Sin duda es importante que se determine acerca si el fiscal Arias cometió los delitos, entre ellos violación de secreto que le está imputando un inferior. Pero por otro lado uno podría hacer la reflexión, bueno, en este caso ocurre algo que muchas veces no ocurre, que por ejemplo lo hemos reclamado en el caso de las Fuerzas Armadas, que un inferior pueda efectivamente denunciar a un superior sin tener miedo a represalia y que se inicien las investigaciones. Pero insisto, la temporalidad hace que perdamos el foco de la Perdón, y en medio de todo esto el tema de los WhatsApp, ¿cuán relevante podría resultar? Porque ha generado gran impacto especialmente en la clase política. Yo creo que estaríamos en el peor de los mundos si uno pensara que un fiscal regional va a sentirse presionado para bien o para mal por un Twitter. Que eso finalmente es lo que piden 2 personas que en ese momento, una de ellas sí era alcalde y la otra no era alcalde, y claramente sería raro que esa fuera la presión que se buscaba. Evidentemente, no tiene mayor relevancia, que no tendría mayor relevancia. Sí, claro, aparecería que de ese WhatsApp, de ese Twitter que se emite por consejo de Andrés Chadwick al alcalde de Rancagua, cambió el actuar del fiscal Arias, claro, pero es difícil pensar que por un Twitter uno cambie de opinión. Perdón, pero también hay un mensaje ahí que a algunos ha llamado mucho la atención cuando el alcalde escribe está disponible, Andrés lo conoce, es eficiente 100%, refiriéndose al fiscal regional. Claro, bueno, y esa es la ligazón entre mundo político, fiscalía, mundo político y jueces que tiene que determinarse. No olvidemos que esto se va a repetir mucho, que tiene que ver con el llamado por teléfono, el agradar a ciertas personas que son importantes dentro de la región,
Y para estos nombramientos, lamentablemente, se sabe que existen prácticas que son casi tan antiguas como la República, como el besamano por una parte, pero como el pituto por otra. Entonces, hoy día la verdad que estamos hablando de muchas prácticas que son muy generalizadas, que tienen que terminarse, y quizás estos WhatsApp hablan de esa cercanía que a veces no es muy sana, o de todo, mejor decirlo, no es sana entre el mundo político y el mundo jurisdiccional. Pero puede que esos WhatsApp tengan también que ver con la situación que se dio en su momento con la investigación del caso Cabal, Germán Chadwick. Lo digo porque eso aparece dentro de la denuncia que hace el fiscal Sergio Moya. O más bien, ¿consideras que si habían reparos se debieran haber hecho en esa época y no ahora? Bueno, eso es lo relevante. El fiscal Moya debió haber hecho los reparos en ese momento. Él dice que representó a su superior, pero acá estamos hablando que él está imputando delitos. Por eso se abre una investigación penal, no una mera investigación administrativa, que también se abre. Y él debería haber denunciado esos delitos en esa época. ¿Es importante que de todas formas se hayan denunciado los delitos? Sí, con esto no quiero restar al fiscal Moya su labor, pero por otro lado la temporalidad, insisto, nos pierde lo importante. Y recordemos que si estamos hablando de tráfico de influencia, hay casos mucho más graves en la misma Corte de Apelaciones de Rancagua, con notarios, con jueces de garantía, cuyos nombramientos están fuertemente cuestionados por las presiones políticas. Ahora, en aras de una mayor transparencia, justamente, Alberto, ¿qué es lo que falta? ¿Dónde está el eje acá? El gobierno incluso ha planteado en revisar la forma de designación, de evaluación de los propios magistrados. ¿Es ese el punto? Es uno de los puntos, siempre es bueno revisar, pero lo importante es que el remedio no sea peor que la enfermedad. No vayamos a terminar con un sistema donde el control político sea mucho mayor que el control técnico. Por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, para los fiscales regionales, claramente debiese eliminarse la facultad de las Cortes de Apelaciones de hacer ternas y debiese seguirse una carrera funcionaria. Que el fiscal regional pudiera venir dentro del organismo, etc. Y en el caso de los jueces superiores, bueno, terminar de una vez con esta lógica del cuoteo, que yo elijo 2, después te toca a ti elegir otros 2, y que efectivamente podamos tener un sistema de check and balance que funcione mucho mejor. Desde esa perspectiva, ¿qué le parece lo que han planteado algunos parlamentarios de que pueda existir una suerte de acusación constitucional contra los fiscales? La peor de las soluciones, porque evidentemente ahí los fiscales estarían más bien preocupados de la reacción que pudiese tener la Cámara de Diputados o alguna mayoría o una minoría. Los fiscales pueden tener otro sistema de remoción a través del mismo Poder Judicial, etcétera, y no es necesaria esta acusación constitucional. Claramente, más control político no es la solución en este momento. Ahora, el establecer herramientas, tal como se ha planteado incluso en irregularidades que hoy día se investigan al interior de las Fuerzas Armadas, de denuncias anónimas o denuncias confidenciales, porque acá evidentemente hay gente que posiblemente, como señalaba, tal vez incluso en otras cortes del país, puede estar detectando, conociendo irregularidades, pero teme denunciarlas por alguna represalia que pueda haber en contra. Uno de los grandes vacíos que tiene Chile en su sistema persecutorio anticorrupción es la nula o muy escasa protección que se tiene a los denunciantes y testigos de corrupción. Lamentablemente Chile no se ha hecho cargo de esto y las denuncias anónimas son fundamentales. ¿Y por qué son fundamentales? Porque evidentemente cuando hay una persona que denuncia corrupción, ya sea un ciudadano honesto, ya sea una persona que se quiera salir de una banda o quiera cuestionar el poder, lo que sea, obviamente tiene muchas represalias. Tú estás cuestionando a círculos que son poderosos, por lo cual la denuncia anónima es muy importante, por lo cual el Estado debiese proveer a los ciudadanos que hacen este tipo de denuncias de protección, y no solamente de protección, en algunos casos incluso de premios si hay recuperación de activos, y por supuesto de todas las garantías que no van a ser vulnerados ni en su integridad física ni en su integridad laboral en el futuro. Pero perdón, aquí además de establecer los mecanismos, digamos, hay quienes sostienen que debiera haber incluso cambios de tipo legal, porque hay algunas causas que terminan cayéndose, terminan dejándose de investigar, porque el origen de la investigación resulta en algunos casos de fuentes anónimas o que buscan el anonimato. Sin duda, el establecimiento de este sistema debe ser por vía legal. Por ejemplo, en los casos de corrupción quizás es dable que tengamos testigos sin rostro, a diferencia de otros casos donde evidentemente es absolutamente necesario conocer la identidad del testigo. En este caso, la prueba indiciaria podría ser mucho más importante. Y es verdad lo que tú dices, Mauricio, gran parte de los casos se caen porque es muy difícil de probar. Si una persona va a pagar un soborno, evidentemente no lo va a hacer a la luz del día, no lo va a hacer con todas las cámaras, no lo va a hacer por la ley del lobby, lo va a hacer en un subterráneo, de manera oculta, en una escala de un viaje.
con una manera sofisticada, no a través de cuentas que sean trazables, por lo cual es muy importante ayudar a la Fiscalía para que efectivamente pueda probar estos delitos de manera más bien indirecta, no tan directa como hoy día se exige. Sí, quiero volver a lo que estábamos conversando en la región de O'Higgins. Decía que puede ser un riesgo para la investigación en lo que respecta a la situación de los jueces, pero ¿qué pasa con las investigaciones que estaban desarrollando estos fiscales que ahora se están enfrentando? Especialmente ahí un caso emblemático que es el de los abusos en la Iglesia Católica y el eventual encubrimiento. Bueno, yo creo que esto es muy lamentable, sobre todo para los ciudadanos de Rancagua. Si alguien sufre un hurto hoy día en Rancagua o algún otro tipo de incidente delictual, evidentemente va a sentir una desprotección, porque el fiscal regional tiene su cabeza en su propia defensa. Y evidentemente eso no es bueno. Y esto lo que genera aún es más desprotección, más desafección. Y eso es absolutamente lo contrario a lo que necesitamos, donde necesitamos reposicionar a nuestras instituciones que finalmente son las que le dan estabilidad a los países, los que protegen el Estado de Derecho y los que nos protegen a nosotros también como ciudadanos. ¿Y en ese sentido ha tenido un mal manejo el fiscal nacional, Jorge Abbott? Uno a veces esperaría que el fiscal nacional, más allá de ejercer sus atribuciones, que las ha ejercido y de esta forma ha aplicado la legalidad de forma absolutamente correcta, quizás pudiese ejercer un liderazgo más público, pero quizás puede tener una cosa más bien con sus características personales, no lo conozco como para poder hacer ese juicio. Acá lo importante, eso sí, es que terminemos con estas pugnas entre fiscales, a menos que efectivamente estos delitos se estén constituyendo, que sería de extremada gravedad, porque estaríamos hablando de un fiscal regional que la verdad estaba cumpliendo de mala forma su labor. Muy bien, pues Alberto Precht, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, avanzamos a otras noticias. El presidente Sebastián Piñera se reunió ya esta jornada con el presidente chino Xi Jinping en el marco de su gira por Asia. Claro, el presidente Piñera aseguró que China es el principal socio comercial de nuestro país y que la intención es estrechar los lazos en muchos otros frentes. Tenemos todos los detalles con Cintia Rubio. Cintia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes allá en Chile, muy buenas noches desde China. Acá ustedes lo ven, es evidente, la noche ya ha caído. Eso justamente por las 12 horas de diferencia que nos separan, además de la gran distancia. Hemos tenido acá como comité de recibimiento una lluvia y bastante frío que no han declinado durante toda la jornada. Así entonces se concreta este primer día de visita del mandatario chileno a China, puntualmente a Beijing. Su primera reunión fue con el presidente chino Xi Jinping, en la Casa del Pueblo. Justamente a este palacio llegó con la primera dama Cecilia Morel y también con 2 de sus hijos que lo acompañaron durante este viaje, Cristóbal y Sebastián. A ellos se sumó también la comitiva que además venía en este vuelo de la Fuerza Aérea de Chile, 6 empresarios, 6 parlamentarios, además del expresidente Frei y su esposa Marta Larraechea, que se sumaron ya acá en el continente asiático. Lo decíamos, fue el primer encuentro con el presidente Xi Jinping, una reunión que duró alrededor de 40 minutos. Puntualmente allí se conversaron de varias temáticas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con fortalecer la relación entre ambos países en materias de ciencia, tecnología, economía, en política. Además, también que China va a participar activamente y que va a ayudar a nuestro país en lo que tiene que ver con el funcionamiento de APEC 2019 y también de la COP25, que recordemos se van a realizar en nuestro país, y además de cooperación en materias de información, en digitalización. Se firmaron 14 acuerdos entre ambas naciones y en otros temas también como la electromovilidad. Pero no solamente de aquello se habló durante esta reunión, porque la agenda fue completamente abierta. Se habló, por ejemplo, lo que tiene que ver con las grandes polémicas respecto del respeto por los derechos humanos. El presidente Sebastián Piñera le comunicó a él que para él era muy importante esto, no solamente el respeto de las diversas naciones, sino que avanzar en materia de derechos humanos a nivel regional. Pero además hablaron también, por ejemplo, de la importancia de llegar a un acuerdo en esta relación tan tensa que ha existido en esta guerra comercial entre China y Estados Unidos. Eso como parte de los tópicos entonces que se analizaron durante esta reunión, que lo decíamos, duraron alrededor de 40 minutos. Pero pasemos a escuchar palabras del presidente chileno en esta recepción entonces que tiene con el presidente Xi Jinping. Los primeros minutos de esta cita bilateral, pasemos a revisar estas imágenes. Ha habido una larga y estrecha relación de colaboración y amistad entre China y Chile. Nosotros somos grandes admiradores de su maravilloso país, por su historia milenaria.
Bueno, una reunión que se extendió por 40 minutos donde el presidente Sebastián Piñera le explicó también parte de los intereses de nuestro país, no solamente lo que a él le parecía que había que avanzar en tema de democracia, de derechos humanos, sino que también los intereses que hoy día viene acá a conocer el mandatario chileno, que tienen que ver con el desarrollo de electromovilidad, también con los desarrollos en telecomunicaciones y cómo esas tecnologías pueden llegar a nuestro país, ya sea para el transporte público o, por ejemplo, para el desarrollo del 5G en términos de comunicaciones. Justamente de aquello es que conversaron y además el presidente le manifestó que las empresas chinas tendrán que llegar a nuestro país, pero bajo las normas chilenas, es decir, participando de las licitaciones. Quien hizo el balance de esta jornada fue el propio mandatario, eso sí, en un punto de prensa en el que finalmente no aceptó preguntas y solo fue él quien hizo el balance de lo que había ocurrido durante la jornada. Pasemos a escuchar entonces las palabras del mandatario. Firmamos un plan de acción, una hoja de ruta para las relaciones entre Chile y China durante los próximos 3 años, que involucra todos los aspectos en el campo político, en el campo económico, la implementación del nuevo y modernizado acuerdo de libre comercio, acuerdos para ampliar el acceso de productos chinos y productos chilenos, especialmente el sector agrícola, y en consecuencia la relación con China, estoy seguro, va a poder fortalecerse y va a poder contribuir a que los chilenos tengamos mejor calidad de vida. Una jornada en la que aparte de reunirse con el presidente Xi Jinping, también tuvo un encuentro con el primer ministro de China y además con el presidente de la Asamblea Popular Nacional de este país. Jornada entonces marcada por la llegada a China, por los encuentros con las principales autoridades y que tuvo también réplica en nuestro país, justamente porque el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, hizo saber su molestia a propósito de que ellos no fueron convocados a este viaje, donde dice él claramente se va a hablar del cobre porque China es uno de los principales, más bien el principal comprador de cobre a Codelco. El presidente no respondió respecto de esta molestia, no contestó preguntas en el punto de prensa, pero sí horas después apareció una declaración pública del propio Nelson Pizarro diciendo que estas palabras habían sido a título personal, que habían sido en un tono imprudente y que no era su intención que fueran tomadas como un reclamo por parte de sus declaraciones en este caso. Nosotros vamos a seguir acá en Beijing atentos a lo que vaya ocurriendo, les vamos a ir contando cuando ya acá ha caído la noche en medio de una fría jornada y también con una lluvia que nos ha acompañado desde que llegamos a este país. Muy bien, muchísimas gracias, Cintia. Un abrazo, buenas tardes. Bueno, y desde China nos vamos a una pausa y ya regresamos acá con más informaciones en 24 tarde. Regreso en 24 tarde y ponga atención a lo que sigue. Se calcula que solo el 5% de los casos de abuso sexual infantil es notificado a las autoridades. Sí, para combatir este bajo índice y tomar conciencia de este delito, el Ministerio de Desarrollo Social lanzó una nueva campaña nacional. ¿De qué se trata? Se lo preguntamos a Valentina Reyes. Valentina, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una campaña que llama a denunciar el abuso sexual infantil. El 5% de los casos de abuso sexual infantil se denuncia. Es una cifra baja y según personas que han sufrido abuso, denunciar ya puede ser un proceso sanador. Les entrego cifras. Por ejemplo, el año 2018 hubo 37.385 personas que vieron vulnerados sus derechos. De ellas, 5.770 corresponden a denuncias de abuso sexual y violación, según la Subsecretaría de Prevención del Delito. Estamos hablando de menores de 18 años. Esta campaña que lanzó el Ministerio de Desarrollo Social llama a denunciar, a detectar y a detener los casos de abuso. El ministro de Desarrollo Social decía hoy día lo que pasa con el abuso sexual infantil es que muchas veces no da signos y eso es lo más difícil, por eso es difícil de detectar. Generar espacios de confianza en los niños, de escucharlos, ir a las instituciones especializadas puede ser clave para frenar estos casos de abuso sexual. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro de Desarrollo Social, también la subsecretaria de la Niñez en cuanto a este tema. Es una campaña que está en redes sociales, que se va a impulsar, que impulsa el gobierno y que también llama a denunciar. La subsecretaria dice cuáles son los canales para realizar estas denuncias. Vamos a escuchar.
Esto es algo que es un número grande, ¿no? Hay distintas encuestas que muestran distintos porcentajes, hay algunas que hablan incluso del 20% en el caso de hombres, 40% en algunos casos. Quienes en general son los agresores son personas que están en el medio ambiente de los niños, son personas cercanas. Pueden ser parte de su familia, pueden ser conocidos de la familia, pero en general no son personas que están alejadas, sino que cerca en el ambiente, y eso hace también mucho más difícil la solución del problema. Tenemos siempre el teléfono de denuncia seguro, Carabineros, la PDI, también las OPD en los municipios, también se puede hacer la denuncia, y para mayor información está toda la información en el peorabuso.cl. Y también nosotros tenemos un teléfono para padres que tienen dudas respecto de distintas situaciones de sus hijos, que es nuestro Foro Infancia, que es el 800-200-818, que también puede muchas veces sacar de apuro respecto de dudas. Este no es el teléfono de denuncia, el de denuncia es el 600-400-0101. Ahí estaban las declaraciones de las autoridades. También conversamos con José Andrés Murillo de la Fundación para la Confianza, que nos hablaba de la importancia de acudir a las instituciones especializadas para enfrentar casos de abusos en menores de edad, en niños. No solamente quedar con este tema en la familia, sino que acudir a los especialistas. Vamos a revisar lo que nos decía sobre la importancia de denunciar, de escuchar, pero también de ir con los expertos que pueden apoyar a las víctimas de estos casos. El abuso sexual infantil se fortalece con el silencio y de alguna manera se debilita cuando la gente es capaz de hablar, de visibilizarlo, de denunciar. Menos de un 5% de los casos son denunciados, entonces yo creo que aquí es importante que haya denuncia. Sin embargo, también queremos que donde llegue la denuncia estén también capacitados, tengan las herramientas técnicas, humanas, empáticas, legales también, para poder hacerse cargo de los casos. Lo más importante es creer que esto es posible, que esto existe, y cuando uno cree, acudir a instancias especializadas. Esta es una campaña que se va a desarrollar hasta finales del mes de mayo. Llamado a denunciar, entonces, hay un teléfono en el cual se pueden realizar las denuncias. Estamos hablando del 600-400-0101. Se pueden realizar denuncias de carácter anónimo. También hay una página web para sensibilizar sobre este tema, www.elpeorabuso.cl. Una importante campaña, entonces, el llamado a detectar, denunciar y también detener los casos de abusos contra menores de edad. Muy bien, muchas gracias, Valentina. Buenas tardes. Internacional. Vamos con noticias internacionales. Ignacio Martirenella nos acompaña acá esta tarde. Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pati, Mauricio? Muy buenas tardes para todos. Vamos a comenzar hablando hoy del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que está enviando soldados armados a la frontera con México tras un incidente en el que uniformados de ese país apuntaron sus armas a tropas estadounidenses. El mandatario realizó este anuncio a través de Twitter. Soldados de México recientemente desarmaron a nuestros soldados de la Guardia Nacional, probablemente como una táctica de desviación para los traficantes de droga en la frontera. Más vale que no vuelva a ocurrir, exclamó Trump. Ahora estamos enviando soldados armados a la frontera, aseguró en la red social. El mandatario norteamericano volvió a criticar que México no está haciendo lo suficiente para detener y repatriar a inmigrantes ilegales, y dijo que su gobierno, en lo que va del año, y los soldados fronterizos de la patrulla de frontera han detenido a más de 400.000 inmigrantes ilegales. El presidente no dejó claro a qué hechos se estaba refiriendo concretamente con esta denuncia, pero hace pocos días la cadena CNN había informado de un incidente cerca de Clint, Texas. Según indicaron funcionarios de defensa a la cadena norteamericana, 2 soldados estadounidenses realizaban tareas de vigilancia en la frontera en un vehículo que no estaba identificado cuando fueron abordados por 5 militares mexicanos que apuntaron contra ellos y los desarmaron. El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy en una conferencia de prensa que su gobierno analizará el incidente denunciado por Trump y anunció que se actuará de conformidad con la ley en el marco de la soberanía de México. En otro mensaje, además,
El mandatario de Estados Unidos denunció que una gran caravana de 20.000 personas pasó por México, siendo reducida en gran medida por este país, pero no lo suficiente. México debe arrestar a los restantes o nos veremos obligados a cerrar esa sección de la frontera y enviar militares, afirmó Donald Trump también a través de su cuenta de Twitter en una nueva amenaza contra el gobierno de México con cerrar la frontera y con enviar más militares, soldados armados estadounidenses para custodiar esa frontera entre ambos países para evitar el ingreso de inmigrantes ilegales, y esto también a raíz de la situación que se generó ese incidente con soldados mexicanos. Vean esto, obreros que participaban de las tareas de remodelación de la Catedral de Notre Dame en París incumplieron con la prohibición de fumar, según admitió la empresa que trabajaba en el edificio que estaba en remodelaciones. La empresa encargada de montar los andamios en el techo de la Catedral de Notre Dame, que se encontraba en renovación cuando se produjo este grave incendio la semana pasada, admitió este miércoles que algunos de los empleados fumaban en la obra, pese a que estaba prohibido. Efectivamente, algunos empleados violaban esta prohibición de vez en cuando y lo lamentamos, dijo a la agencia France Press el portavoz de esta compañía, quien aseguró que se lo han dicho a la policía. Así respondía a un artículo del semanario satírico francés Le Canard, publicado este miércoles, que afirma que la policía encontró 7 colillas de cigarrillos cerca de los andamios. No obstante, el representante de esta empresa excluyó la posibilidad de que un cigarrillo haya causado el incendio que arrasó el lunes pasado con gran parte del techo de roble, de madera. Todavía no está por lo menos definido cuál fue la causa, más allá de quién fue el responsable. No, de hecho se sigue investigando. ¿Es un cortocircuito? ¿Qué fue? Se habla, lo más seguro o la hipótesis que se maneja con mayor fuerza es la de un cortocircuito, pero no se sabe tampoco las causas, si fue por un mal funcionamiento, si había algún tipo de problema previo en las instalaciones, pero se habla de que no hubo intencionalidad. Y aparte se descarta lo de la colilla de cigarrillo. Sí, de hecho, había provocado. La colilla, o sea, a ver, una colilla de cigarrillo siempre fumaron, hasta donde entendemos, fuera del lugar de las obras, en los andamios. Arriba de los andamios. Arriba de los andamios, que son metálicos, sí. Y si esa colilla caía sobre la piedra o el metal que cubría el techo. Exactamente. Lo del desperfecto eléctrico, entiendo, y así han avanzado las investigaciones, es por una red que se había instalado recién en el 2012 para unas campanas que había justamente ahí en la aguja, ¿no? Sí, y que no se había, regularizado la situación de esas instalaciones. Recordemos que la catedral estaba permanentemente en obras de remodelación también, como lo hemos informado después del incendio. Y bueno, todo esto tiene que ver con varios trabajos de los últimos años. Ahora, en este caso en particular, todavía no se ha determinado, en base a las investigaciones ni a las pericias técnicas, la causa real, y los expertos siguen investigando todas las partes calcinadas que quedaron de la catedral, mayoritariamente el techo, pero otros sectores que podrían, para analizar y evaluar cuáles fueron las causas reales de este incendio. Esta situación con los trabajadores que fumaban, lo que genera es mayor polémica. Y de hecho el representante de la empresa decía que no bajaban a fumar porque estaba muy, muy alto y era mucho tiempo que perdían, entonces de hecho lo hacían arriba de los andamios, como mencionábamos. Pero bueno, se sigue con la investigación, no ha sido todavía determinada la causa de este grave incendio, y además no se sabe cuándo se van a comenzar con las obras de remodelación para recuperar toda la parte de esta mítica catedral francesa. El líder norcoreano Kim Jong-un llegó este miércoles a Vladivostok para su primera cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin, en la que Corea del Norte busca mayores apoyos internacionales en sus diferencias con Estados Unidos sobre el tema del armamento nuclear. Este encuentro en esa ciudad del extremo oriente de Rusia será el primero entre el líder norcoreano y un jefe de Estado desde la frustrada cumbre de Hanoi en febrero pasado con Donald Trump, y la primera reunión con el gobernante ruso. Espero que esta visita sea exitosa y útil y que pueda, en las conversaciones con el presidente Putin, hablar de manera concreta de la situación en la península coreana, del desarrollo de nuestras relaciones bilaterales, declaró Kim en una parada que realizó de su trayecto en tren rumbo a Rusia. Previamente, la agencia oficial norcoreana KCNA informó de su partida desde Pyongyang al amanecer de este miércoles. El tren blindado privado en el que viajó Kim nuevamente pasó en su camino por la ciudad fronteriza rusa de Hassan, según medios de ese país, donde fue recibido con pan y sal como parte de la tradición de esa nación.
En Vladivostok, un importante puerto ruso que queda a orillas del Pacífico, situado a unos 200 kilómetros de la frontera con Corea del Norte, banderas rusas y norcoreanas ondeaban en las calles en la previa de esta cumbre que ha sido muy esperada, ha generado gran expectativa desde el anuncio realizado por el Kremlin la semana pasada. Y se prevé que hablen precisamente sobre el tema del armamento norcoreano y las relaciones con Estados Unidos, que está negociando el desarme nuclear del país asiático. Con esta información nos vamos a la pausa. Enseguida venimos con otras noticias del panorama internacional y otros temas aquí en 24 tarde. Seguimos adelante, amigos, con información internacional aquí en 24 tarde. Aumentó a 359 el número de personas fallecidas en los atentados suicidas contra iglesias y hoteles de lujo en Sri Lanka el domingo. Las autoridades siguen alertas ante la posibilidad de nuevos ataques. El presidente de ese país pidió este miércoles la renuncia del ministro de Defensa y del jefe nacional de la policía tras los atentados. En tanto, el viceministro de Defensa de la nación del sur de Asia indicó que podrían producirse más ataques, por lo que están atentos y la situación estaría bajo control en los próximos días, señaló. Agregó que las informaciones del gobierno apuntan a que los ataques del domingo fueron cometidos por al menos 9 suicidas que se inmolaron con explosivos, matando a cientos de personas. El aparato de seguridad cree que hay vínculos extranjeros y algunas pruebas apuntan en esa dirección, dijo por su parte el primer ministro de Sri Lanka. En la madrugada de este miércoles, la policía realizó nuevas operaciones y detuvo a otras 18 personas relacionadas con estos atentados. En total, casi 60 personas sospechosas han sido detenidas desde los atentados en la capital Colombo durante la misa de Pascua. Y vamos a repasar una imagen nueva que ha sido divulgada por los medios de comunicación de Sri Lanka de otros sospechosos al momento previo de las explosiones en uno de los hoteles de la capital de este país. Una estación de televisión local transmitió estas imágenes de vigilancia que supuestamente muestran a 2 presuntos terroristas suicidas que caminan por el Hotel Shangri-La en Colombo. Se les ha identificado como hijos de un hombre acaudalado de la zona, sí. O sea, era gente que tenía un buen pasar económico. Exacto, de clase acomodada. Hay dos hermanos de origen pertenecientes a la comunidad musulmana, cuyo padre es un empresario muy conocido en esa comunidad, que es un exportador de condimentos, de especias, también muy adinerado, y que sus 2 hijos son sospechosos de haberse inmolado en este ataque. El padre fue detenido también y es investigado por las autoridades. Y otro de los atacantes, según medios británicos, sería una persona que habría estudiado en la Universidad en Inglaterra en los últimos años, a mediados de la década, en 2006-2007, también de una familia de dinero acomodada que habría participado de estos atentados por parte de grupos yihadistas que todavía son investigados por las autoridades en Sri Lanka, mientras aumenta lamentablemente el número de personas fallecidas. Muy bien. Gracias, Ignacio, por acompañarnos acá esta tarde. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Deportes. Bueno, y vamos a avanzar rápidamente en la revisión de la información deportiva. Rápido cambio en el equipo también. Muy rápido. Deportiva, pero... ¿Cómo están? Sergio Vito, buenas tardes. Acá estamos con tenis, con fútbol. Estamos atentos al partido de Valencia con Atlético de Madrid. Ustedes se preguntarán por qué. Porque Arturo Vidal puede ser campeón. Pero partamos por el tenis. Cristian Garín está a punto de comenzar su partido. Sí, tarde, porque sabía se retrasó el de Nadal, que era al mediodía, pero aquí ya son casi las 9 de la noche en España. Exacto, se alargó mucho el partido de Nadal con Leo Mayer, el argentino. El que entrenó hoy en la mañana fue el Nico Jarry. Ahí lo vemos justamente, imágenes que nos mandó nuestro corresponsal allá, Pablo Ramos, que ha tenido harto trabajo esta semana con Garín, muy bien. Con Jarry, puede ser con Vidal también, si es que es campeón el día de hoy. Y está preparando el partido de mañana, donde nuevamente va a tratar de pasar una ronda al Nico Jarry. Y sabes que Pablo hoy entrevistó o estuvo en la conferencia de Nadal. Le preguntó qué piensa de Garín, qué piensa del Nico Jarry, qué piensa si puede ser los nuevos Masú González. Y también hay una reacción del Nico Masú que viene en camino, porque hay una exhibición mañana que el viernes y sábado la transmite TVN. Sí. Mira, vamos a escuchar al Rafa Nadal y a Nico Masú hablando de Garín y también de Nico Jarry. Tienen una buena progresión, una buena evolución. Y
Compararles con Masú o González, el tiempo dirá. No creo ni que sea bueno para esos dos jóvenes de que les comparen con los otros. Tienen que hacer su propio camino, disfrutar de su propia experiencia y individualmente a ver dónde son capaces de llegar. Yo siempre dije que si se metía uno, iba a cargar al resto. Y creo que está pasando y ojalá siga pasando porque como son la mayoría jóvenes, hay que enfocarse en los más chiquititos ahora. Y estamos de vuelta con el rey, con el King Arturo Vidal. Bueno, ayer jugó, su equipo ganó al Alavés. Está a un pasito, a un punto de ser campeón de la Liga Española. Sería su 8º título. Es impresionante la carrera de Arturo Vidal. Todo depende del partido del Atlético de Madrid que se está jugando en este minuto frente al Valencia. Con victoria del Atlético de Madrid 2-1. Recién convirtió el equipo colchonero dirigido por Diego Pablo Simeone. Tendría que convertir 2 goles el Valencia para que hoy sea campeón el Barcelona del Rey Arturo. Si no, lo va a hacer el fin de semana. La liga ya está prácticamente cerrada. Quedan 12 puntos en disputa. Así que le falta uno solo para que sea campeón el Barcelona. Ayer muchas alabanzas nuevamente a Arturo Vidal. Buena temporada también, no siendo titular, pero entrando en los segundos tiempos de Arturo Vidal. Todas buenas noticias de cara a la Copa América. Ayer Gary Medel nos preocupó bastante, sobre todo para la Copa América. Ahí está la imagen de la lesión en su tobillo. Hoy ya las primeras informaciones decían que era grave, hasta 8 semanas, pero hoy salió hablando el médico del Beşiktaş de Turquía, diciendo que va a llegar a la Copa América, que no hay ningún tipo de problema. Ayer lo decíamos, Gary Medel va a jugar de todas maneras. Miren ahí esa historia de su cuenta de Instagram, día 1, empezando la recuperación. Ahí está la de Arturo Vidal. Pronta recuperación, hermanito, nuestro país te necesita, decía Arturo Vidal en un mensaje, claro, a su gran amigo de infancia, como es Gary Medel. Así que son buenas noticias para la selección y para el tenis. Ya empezó el partido de Cristian Garín frente a Denis Shapovalov. Vamos a estar atentos en Sin Miedo hoy a las 8 de la noche. Muy bien, pues que sigan las buenas Sergio. noticias. Exactamente. Ya, pues, nos vemos. Chao. Nosotros vamos a una breve pausa. En instante regresamos con más aquí en 24 tarde. Bueno, y hoy, después de 24 horas central, vamos a estar compartiendo una investigación de informe especial que va a entregar información inédita sobre el obispo evangélico Eduardo Durán Castro, su patrimonio inmobiliario, bancario y sus goces mundanos. Bueno, la carrera inmobiliaria de Durán coincide con el nombramiento como pastor de la Catedral Evangélica. Solo en avalúos fiscales su patrimonio suma más de 900 millones de pesos, pero no solamente compra para él con el diezmo entregado con el esfuerzo del llamado pueblo de Dios. Esta vez Paulina Allende Salazar levanta y analiza con expertos la cuantiosa y reveladora documentación que da cuenta de que las propiedades se suman suculentos abonos y traspasos de dineros en cuentas bancarias utilizados en su beneficio y en el de cercanos, como su hijo, el diputado Eduardo Durán Salinas. Sí, se trata de información inédita sobre el obispo Durán. El lucro de la fe esta noche a través de las pantallas de TVN y Canal 24 Horas. Bueno, Cuentas corrientes en Chile y en el extranjero muestran anormales, desconocidas y millonarias cifras de dinero en efectivo que maneja el obispo Eduardo Durán Castro. Pase usted adelante a depositar en este banco celestial. Esta es la fastuosa y desconocida propiedad que acaba de adquirir la máxima autoridad evangélica. Una edición extraordinaria de Informe Especial. Hoy, después de 24 horas, Central. Ahí está entonces, informe especial esta noche después de las noticias. A ustedes los invitamos, como siempre, a permanecer en nuestra sintonía, también a través de las distintas plataformas de 24 horas y 24horas.cl. Que estén muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos presentado 24 tarde.